Buenos días, casi tardes. Bienvenidos a este webinar organizado, como siempre, por Observatorio de Recursos Humanos. La mayoría me conocéis, pero para los que no hayáis tenido ocasión todavía de sumaros a ninguna de nuestras actividades, pues yo soy Maite Sáenz, directora de esta plataforma que quiere acompañaros a todos los que os movéis en el mundo de la gestión de personas, pues aportando valor en forma de conocimiento. Este webinar lo hemos centrado en un tema que a mí personalmente me encanta. Me encanta porque, claro, estamos tan metidos todos en el mundo este del dato. Y ahora la transformación digital es todo máquina y dato, máquina y dato. Y realmente quien le da sentido a esa máquina y a ese dato son las personas. Tenemos ahora una nueva figura de la cual nos va a hablar nuestra ponente, que ahora os presentaré, que son los wise workers. Gente que sabe manejar la tecnología, pero que también sabe manejar las emociones. Y en eso tenemos que estar todos. Nos acompaña Celia Martín. Buenos días, bienvenida Celia. Ella es, bueno, bienvenida primero. Ella es profesora en ESIC, también en la Universidad Carlos III, y además es CEO de una empresa que se llama People4, que está muy enfocada pues, en eso, en ayudar a las organizaciones en sus transformaciones culturales y con la perspectiva digital como capa transversal que lo condiciona todo a la vez que las emociones, que no nos podemos olvidar de ambas cosas. Celia, yo estoy deseando escucharte porque, como te decía fuera de micro, este tema a mí me gusta muchísimo. Creo que además el futuro está por ahí, en combinar razón y corazón. Y nada, tienes la pantalla para ti. Nuestros asistentes saben que pueden ir enviándome las preguntas a medida que avancemos y al final tendremos ese momento de coloquio. Adelante, todo tuyo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Maite, por la presentación. Solo una puntualización, me llamo Sandra Martín, no Celia. Celia, lo mío con los nombres es ya, yo creo que de libro. Voy a escribir un libro con la cantidad de veces que me he equivocado con los nombres. Disculpa, mil disculpas. Nada, no hay problema. Bueno, pues muy agradecida por la invitación. Y bueno, pues yo he preparado hoy aquí una breve ponencia, o más bien un conversatorio, que dirían en América Latina, sobre qué es esto de los wise workers, y que me parece que es un concepto magnífico y del que un gran amigo que se llama Ramón Cabezas escribe muchísimo sobre ello y que os animo a que le busquéis y escribáis. Bien, yo quiero comenzar por poner un poco en contexto dónde se sitúan los wise workers. Sabéis que la pandemia de la COVID, bueno, pues nos ha puesto en manifiesto pues todo el delicado equilibrio que tenemos con los millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Es decir, que sabemos que una buena parte de los trabajos que existen hoy, dentro de muy poco tiempo, van a desaparecer. La digitalización, además, ha acelerado precisamente la sustitución de algunos roles o de algunos tipos de trabajo por inteligencia artificial o por robots. Y además el distanciamiento social pues también ha generado otra pandemia, que es la de la salud mental. Y todo esto desemboca pues en un panorama sociolaboral que es bastante complejo y que al mismo tiempo se está moviendo muy rápido, es decir, es muy rápido y donde los cambios están apareciendo todos los días tenemos alguno. Entonces, la resiliencia hoy es absolutamente vital para poder hacer frente a todos estos cambios. La vía para conservar los empleos que podamos tener y tener salarios adecuados, pues pasa por lo que, como os decía, nuestro amigo Ramón Cabezas define o conceptualiza como wise workers, que son esos empleados o esas personas que son capaces de adquirir una serie de competencias digitales y además conseguir también una serie de competencias emocionales. La combinación de ambas van a ser absolutamente fundamentales para nuestro futuro, tanto a corto como a medio y a largo, ¿no? ¿Qué significa wise? Pues wise en inglés, ya sabéis, estoy segura que todos los que me están escuchando, procede del inglés y significa sabio, pero en este caso lo que significa es with information, science and emotions, es decir, wise son esas personas, trabajadores, colaboradores ideales que utilizan la información, que además hacen un uso inteligente de la ciencia y que completan el perfil con una serie de habilidades relacionadas con las emociones y con la gestión de las mismas, como puedan ser el trabajo en equipo, la empatía
o las relaciones personales. Ya sabéis que wise significa sabio, pero si lo españolizamos, si queréis, pues wise es esa persona genial, ¿no? Esa persona que nos gusta, esa persona que se gusta y que gusta a los demás. Y bueno, pues se trata de cómo nos podemos convertir en esa persona que es capaz de evolucionar o de adaptarse o de cambiar a los entornos donde en este momento pues la tecnología es un pilar bastante importante y por otro lado las emociones y la gestión de las mismas es otro de los pilares. Todos sabéis que hoy se están demandando una serie de competencias que van mucho más allá de lo que son estrictamente los títulos o lo que podamos adquirir, los conocimientos que podamos adquirir de forma más tradicional a través de las titulaciones o los estudios universitarios que podamos hacer. Y es precisamente las competencias de carácter emocional son absolutamente fundamentales en este mundo donde estamos llenos de incertidumbre, de estrés, de miedos, de desafíos y que en muchas ocasiones no somos capaces de autocontrolar o de controlar estas emociones propias y a veces tampoco sabemos qué hacer con las ajenas. Si a eso además le unimos que nuestros empleos o que los empleos actuales están evolucionando o cambiando de una manera vertiginosa, pues convertirse en un wise worker, bueno, pues es necesario que uno quiera, es decir, que uno tenga ganas de hacer ese proceso de cambio hacia lo que la sociedad y el mundo nos está demandando. Tengo que deciros que el Foro Económico Mundial, en uno de los últimos estudios que tiene, nos indica que a finales del 2022, o sea, ya el próximo año, va a haber cerca de 75 millones de empleos que se van a perder, que se van a desaparecer. Algunos de esos empleos pues os van a sonar súper conocidos porque son del tipo, pues desde grabadores de datos, pasando por auditores o jefes de administración, algunos que ya están desapareciendo, como los dependientes de algunas tiendas, porque desaparecen las tiendas físicas y ya no existen. Pues algunos trabajadores de información y de atención al cliente, porque todo se hace a través de las tecnologías. Entonces, bueno, pues esto de repente nos puede asustar enormemente, pero este mismo informe también nos dice que se van a crear 133 millones de empleos, que es casi el doble de los que se van a perder. Y aquí es donde tenemos que quizá poner el foco, porque el tipo de empleos que se van a generar pues van a estar directamente conectados con la parte tecnológica. Y ahí vamos a tener desde analistas de datos y científicos, especialistas en inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas, lo que se llama Machine Learning, puestos de dirección como directores generales y operativos relacionados siempre con la tecnología, analistas y desarrollos de software y aplicaciones, profesionales de venta y marketing digital. Es decir, que hay muchísimos nuevos empleos que ya se están generando y que de hecho en ocasiones pues las empresas no encuentran estos perfiles. Es decir, que es importante ver cómo nos adaptamos. Entonces, fijaros, wise, cuando decimos con información, bueno, pues este trabajador wise worker debe saber no solamente buscar el dato, porque sabéis que una cosa es el dato y otra cosa es llegar a conseguir que ese dato se convierta en información y además que esa información se convierta en conocimiento, que es lo que de alguna manera un wise worker tiene que conseguir. Es decir, que nosotros como wise workers debemos saber mirar y extraer conclusiones y aportar certezas y al mismo tiempo obtener y gestionar información será un requisito absolutamente fundamental para cualquiera de estos empleos de los que os comentaba. Al mismo tiempo, desde el punto de vista de la ciencia, pues tenemos que perder un poco el miedo al futuro y a los avances tecnológicos y cómo se están incorporando a nuestras vidas. Dependiendo de la edad en la que nos encontremos vital, pues posiblemente esto sea más o menos fácil. Quiero decir, las personas que van caminando más hacia los 60, pues posiblemente esto pueda ser un mayor reto para ellos. No digo que no sea plausible, que por supuesto lo es, sino que puede ser un mayor reto.
Entonces, creo que es importante que los White Workers entendamos que la ciencia es una herramienta que nos puede ayudar a mejorar los trabajos, a mejorar el servicio y los productos que podemos prestar a nuestros clientes. Y luego está la pata de las emociones. Como os decía, gestionar las emociones propias y colectivas y ser capaz de analizar el estado de ánimo en el que se encuentra una organización y cómo de sana está la organización, nos va a ayudar a tener colaboradores o trabajadores wise workers, es decir, que se sientan bien, que sean capaces de conocer qué tipo de emociones son las que sienten, cómo afecta eso a su productividad, cómo afecta eso a los equipos y sobre todo predecir los cambios de comportamiento y tratar de fomentar a través de esa predicción una cultura corporativa que sea sana y que sea sobre todo empática. Creo que las organizaciones sanas pasan por ser capaces de comprender qué emociones están sintiendo los empleados en distintos momentos, ¿no? Desde los momentos de mayor presión por el trabajo, y esto lo hemos visto de una manera muy clara en la pandemia, como todas las organizaciones o la inmensa mayoría ha sufrido unas presiones grandísimas, y cómo gestionar ese estrés y esas emociones en muchas ocasiones encontradas es absolutamente fundamental para tener una organización sana. Posiblemente si algunos de los que me estáis escuchando y viendo pues tenéis su empleo hoy, algunas de las preguntas que os podréis hacer es si vuestro puesto de trabajo va a ser uno de los que desaparezca y si vais a poder acceder a uno de los nuevos empleos que se puedan generar. Y en el caso de los que no tengáis empleo, pues ¿qué podéis hacer para convertiros en un wise worker? Bueno, pues algunas de las cuestiones más importantes es tener una capacidad de aprendizaje. Si vuestro empleo creéis que está en peligro, pues una de las cosas que tendréis que pensar es qué tenéis que hacer para convertiros en un wise worker. Y lo primero es tratar de bucear en vuestro yo, en vuestro interior, y buscar qué es aquello que sintoniza más con vosotros, con vuestras capacidades, y por otro lado también averiguar qué es lo que se está demandando, qué es lo que demanda las empresas, qué es lo que está demandando la sociedad, que sea de valor, que aporte un valor adicional a lo que ya existe. Entonces, cuando hacemos este viaje, digamos, introspectivo para averiguar primero qué es lo que realmente a mí me gustaría hacer, qué es lo que sintoniza conmigo, con lo que sé y con lo que me gustaría ser, y qué capacidades tengo que aprender para poder llegar a encontrar y a convertirme en ese wise worker, pues es algo por lo que empezar, o por lo que yo os diría que empezarais. Evidentemente hoy hay una cantidad de redes sociales y de plataformas donde podéis estar, bueno, pues con vuestros perfiles, que por supuesto tienen que estar actualizados, tienen que estar cuidados. Debéis de publicar o hacer publicaciones que potencien vuestro perfil y que pongan de manifiesto cuáles son esas capacidades que tenéis. Es decir, no solamente sirve con el relato de todo lo que habéis hecho, sino que aportéis valor a las comunidades en las que os encontréis desde el punto de vista social. Como os decía, os he dicho lo que decían el Foro Económico Mundial sobre algunos de los trabajos que se van a crear, pero ya hoy muchos de vosotros sabéis que hay algunos trabajos que están siendo difíciles de cubrir. Todo lo que tiene que ver con Big Data, con el Cloud Computing, con el Internet de las Cosas, con inteligencia artificial y con gestión de las emociones, pero siempre con una pata en la tecnología, pues son algunos de los trabajos que son hoy más demandados. Entonces, Sandra, una pregunta que es que viene muy al hilo de lo que has comentado, para que no se nos pase, porque yo creo que además es oportuno hacértela. Ese viaje que decías tú de introspección para conocer nuestras fortalezas y ver cómo podemos potenciar o aprender, potenciarlas para responder a las necesidades de las empresas, nos preguntan si es un viaje que se puede o se debe hacer solo, porque muchas veces no somos capaces de reconocer esas fortalezas, sobre todo en un mundo en el que la tecnología tiene tanto peso y que nos parece tan difícil de aprender. Claro.
A ver, se puede hacer solo si tienes capacidad como para hacerte preguntas y respondértelas y ser suficientemente honesto y objetivo para reconocer esas fortalezas y eso que te falta. Pero hoy en día, pues hay cantidad de comunidades donde puedes apoyarte, donde te pueden ayudar a esto, y hay cantidad de profesionales que te pueden ayudar a hacer ese viaje, ¿vale? Donde te haga encontrarte contigo mismo. Y ahora una de las metodologías que vuelve a estar, que siempre ha estado ahí, pero que vuelve a estar patente, es el modelo socrático, que es el modelo de preguntarse cosas. Pero aquí lo fundamental es ser muy honesto con las respuestas. Es decir, cuando uno no tiene que tener miedo a decir en qué es fuerte o en qué cosas sabe hacer bien, y tiene que ser consciente de que lo hace bien. Y esto no tiene nada que ver con la humildad, ¿vale? O sea, tiene que ver con reconocer lo que uno sabe hacer bien. Y al mismo tiempo tiene que ser lo suficientemente honesto y valiente para reconocer qué cosas le faltan para poder convertirse en un wise worker. Es decir, qué tengo que aprender que no sé, que me puede ayudar a convertirme en ese wise worker. ¿Qué demanda el mercado que no sé, que me ayuda con mi propósito o con que sintoniza con mis valores y con mi forma de ver la vida y con lo que yo quiero aportar de valor en las organizaciones, que me va a ayudar a poder ser un potencial wise worker para que las empresas me empleen? Entonces, el viaje, hombre, yo recomiendo que si tienes la posibilidad de que haya alguien que te pueda ayudar, que puede ser bien, no sé, puede ser la figura de un facilitador, incluso puede ser un amigo o una amiga que tenga esa capacidad de hacerte reflexionar sobre ti mismo y que te haga de espejo para que cuando tú pues no seas capaz de ver lo bueno que tienes, el otro te pueda ayudar a encontrar lo bueno que tienes, y que cuando no seas capaz de encontrar aquellas cosas que te faltan, también te ayude a encontrarlas, ¿vale? Vale, gracias. Nada. Bien, como os estaba diciendo, pues hay cantidad de trabajos donde hoy en día ya las empresas no encuentran personas con este tipo de capacidades, ¿no? Y son o bien trabajos o bien sectores donde va a haber una explosión en los próximos años vital. El propio turismo, que hoy con la pandemia pues ha cambiado totalmente. Posiblemente todos vosotros tendréis padres, abuelos, hermanos, gente más mayor que son, bueno, pues gente con unas posibilidades quizá de pasar por la COVID mayores, que han decidido que ya no van a viajar o que no van a viajar a países donde en otro momento se habían planteado viajar, pues porque pueden tener miedo a contagiarse. Bueno, pues ahora ya hay plataformas que ofrecen hacer turismo a través de viajes virtuales, a través de realidad virtual, donde puedes estar paseándote, pues no sé, por Los Roques en Venezuela, o por Cancún o por India, pues de manera virtual. Y esto es un nuevo nicho de negocio, y es un nuevo nicho que amerita de tener nuevos trabajadores con nuevas capacidades. Muchos de ellos tendrán que tener, por un lado, conocimientos del sector del turismo, pero al mismo tiempo tendrán que tener conocimientos tecnológicos para poder dar respuesta pues, en esas plataformas, pues desde a los clientes o de crear nuevos lugares donde visitar y cómo poder ofertarlo o hacer esa oferta dependiendo qué públicos. Es decir, que se abre un gran mundo de posibilidades. La tecnología en muchas ocasiones nos da miedo, y yo soy la primera, me considero una persona un poco tecnológica, un poco, y estoy tratando siempre de incorporar nuevas cosas a mi vida profesional, pero es verdad que nos asusta porque a veces pensamos que es súper complejo adquirir los conocimientos, y os puedo asegurar que hay cantidad de organizaciones hoy y cantidad de formación que os puede ayudar enormemente de forma bastante fácil y controlada en el tiempo, es decir, que no se necesita excesivo tiempo. ¿Dónde formarse es uno de los temas importantes? Bueno, hoy estamos de la mano del Observatorio de Recursos Humanos y de SIC,
donde bueno, pues, tenemos un espacio de encuentro y de lugar donde bueno, pues están constantemente revisando la oferta para precisamente estar al día de lo que se puede ofrecer. Pero hay muchísimas más que podéis encontrar en las redes. Pero algo tan importante como dónde formarse es cómo aprender. Y esto sí que es clave para convertirse en un wise worker. Cómo aprendemos ha variado enormemente y ahora el peso recae en uno mismo, en la persona. Es decir, que antes parece que estábamos de una forma más pasiva escuchando lo que otro tenía que contar. Sin embargo, hoy la manera de aprender de un wise worker es ese que está abierto a desafíos, que es flexible, que está siempre preparado para aprender nuevas cosas, que es curioso, o sea, tenemos que ser curiosos, curiosos por lo nuevo, por lo desconocido. Yo creo que la curiosidad y la valentía tienen que ir un poco de la mano. Y luego hay otra cosa fundamental, y es que para aprender tenemos que aprender a cooperar. Y cooperar es no competir. Si queremos competir, competimos con nosotros mismos, con conseguir que mañana seamos mejores que hoy, con competir, con que mañana sepamos un poquito más que hoy. Pero para aprender necesitamos cooperar con otras personas, necesitamos cooperar con otros perfiles distintos a los nuestros. Yo profesionalmente siempre digo que en mis equipos me gusta tener, ahora ya voy creo que por 5 Ms, equipos que sean multidisciplinares, multiculturales, multigeneracionales, multigénero y multicapacidades, porque de todos ellos, de cada una de esas tipologías de personas, podremos aprender, porque las gafas que se ponen ante los problemas son distintas y las formas de ver las soluciones a esos problemas que podemos dar en la prestación de servicios o de productos en las empresas son diferentes y todas suman. Esto es lo importante, que todas suman. Entonces es súper importante cooperar. Y otra de las características es ser súper persistente. Cuando uno está aprendiendo, no se puede cansar, no puede dejarlo, tiene que ser disciplinado y persistente, porque será la manera en la que uno irá adquiriendo ese conocimiento y esas habilidades y esas destrezas que son necesarias para convertirse en un wise worker. Es muy interesante el tener o el formar parte de grupos de aprendizaje o de grupos de codesarrollo, donde quizá hay un experto, pero ese experto no está para contar lo que él sabe. Por supuesto, apoyará en el momento que sea preciso, pero son expertos que lo que hacen es facilitar el aprendizaje en el grupo. Lo lideran y dan soporte, pero principalmente lo que hacen es facilitarlo, resolver problemas, plantear nuevos retos, plantear preguntas, y esto son comunidades que además están virtuales, es decir, que podemos encontrar de manera virtual todas estas comunidades de aprendizaje. Otra de las cuestiones es también cómo aprendemos. Hasta ahora os decíamos, estábamos hablando de algunas características, pero también es importante pensar que tenemos que aprender de manera continua, que ya se nos ha acabado esto de, bueno, he terminado mis estudios, mi máster, no sé qué, y ya a partir de aquí tal. No, nuestra vida ha cambiado totalmente y el aprendizaje es continuo y esto es un mensaje que llevamos muchísimos años ya con él, es un aprendizaje a lo largo de la vida. Y además tenemos vida hoy suficiente como para cambiar de profesión varias veces. Os lo digo desde la experiencia, yo he cambiado de profesión en varias ocasiones. Entonces, es algo que tenemos que tener en la cabeza, que tenemos que aprender continuamente y tenemos que tener esa avidez por el aprendizaje. Y además se puede hacer en muchas ocasiones sin mucho coste o a coste prácticamente cero. Que hay formas de aprender colaborativas que nos ayudan en manera multidioma. Lo podemos hacer desde cualquier lugar, a cualquier hora. O sea, hoy tenemos unas posibilidades de aprendizaje como wise worker que son absolutamente brutales e impresionantes. Muy importante para convertirse en un wise worker también es ser capaz de autoevaluarnos cada cierto tiempo. Es decir, en ese viaje interior del que antes hablábamos, pues cada cierto tiempo es bueno parar. Esto es algo que nos cuesta habitualmente, parar, pasar del hacer al parar a pensar en un determinado momento,
autoevaluarnos, ver cómo estamos en nuestras distintas capacidades tecnológicas, emocionales y demás, y ver qué tenemos que hacer para seguir mejorando. Entonces, esto es importante porque esto nos hará, como os digo, siempre ir caminando hacia la excelencia, o sea, buscando la mejora continua. Un Wise Worker, además, es una persona comprometida con los demás. Y cuando digo comprometida con los demás, quiero decir que es una persona que tiene una tendencia natural a ayudar a otros, a orientarlos, a dar su conocimiento a los que saben menos que ellos o a los que saben menos que ellos en un área concreta, porque hoy tenemos un conocimiento súper gigante como para que seamos conocedores de todo. Entonces, esto es súper importante porque la sociedad hoy demanda gente que quiera ayudar a los demás también. Y un Wise Worker es esto. Todos comemos todos los días y todos necesitamos tener ingresos, por supuesto que sí. Pero además también tenemos que dar y pensar en los demás. Las habilidades personales que hacen diferentes, como os decía, tienen que ver sobre todo con la gestión de las emociones, de los equipos y de las relaciones interpersonales, mucho más que en el pasado. Muchísimo más. Muchísimo más. Hoy estamos aquí por pantalla y bueno, pues tenemos la posibilidad de llegar posiblemente a mucha más gente que de otro modo. Pero no os tengo que negar que transmitir lo que uno puede transmitir presencialmente siempre es mucho más complicado cuando uno lo tiene que hacer por pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, gestionar nuestras emociones, primero las nuestras, todos los autos, el autoaprendizaje, el autocontrol, el ser autoorganizados, autodisciplinados, todos los autos que os conocéis, es absolutamente fundamental. Ser capaz de comunicar de forma sencilla conceptos complejos. Y fijaros que esto pasa por ser capaces de sintetizar, que en muchas ocasiones nos cuesta mucho sintetizar. Ser optimistas. Es importante ser optimista. Ojo, sin caer en ser una persona que no vea la realidad. El ser optimista no quiere decir que no veamos los problemas que hay, sino que los vemos desde un lado donde los podemos solucionar. Como os decía, la voluntad de ayudar es absolutamente fundamental en un Wise Worker. También adquirir la cultura que tenga la organización. Las organizaciones hoy están cambiando también culturalmente, unas más rápido y otras más lento, pero los cambios del mundo nos van a llevar a que las organizaciones tienen que cambiar su cultura y su forma de hacer las cosas internamente. Y nosotros tenemos que aprender a adaptarnos a los usos y costumbres dentro de las culturas organizativas en las que nos encontremos. Hoy nos gusta hablar de las culturas agile, de las TIL, de las exponenciales y todo esto, pero seguimos teniendo culturas muy tradicionales, ¿de acuerdo? Y los Wise Workers también están para trabajar desde dentro en esos cambios culturales. Creo que son fundamentales precisamente para ayudar a estas organizaciones más tradicionales a evolucionar y a ir hacia nuevos modelos. Un Wise Worker es una persona que tiene autonomía en la toma de decisiones y además se hace responsable de sus tomas de decisiones. Y esto es muy importante porque en la medida en la que nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos, también somos responsables no solamente de los aciertos y de los éxitos, sino de las cosas en las que erramos o en las que no lo hacemos tan bien como nos hubiera gustado, porque nos permite aprender, nos permite conseguir aprender y redondear el producto o el servicio que estamos prestando. Otro de los aspectos fundamentales es que los éxitos siempre son compartidos con el equipo y que el equipo es una unidad absolutamente fundamental de trabajo. Que hoy, como dice uno de los proverbios africanos, si quieres ir solo a cualquier parte, vete, o sea, si quieres ir a cualquier parte, vete solo, y si quieres conseguir algo de verdad, pues vete en equipo. Bueno, pues el equipo es hoy algo fundamental, pero no un equipo. Cuando estamos en organizaciones, es fundamental que los equipos también sean interdependientes, es decir, que no haya silos. Y esto lo consiguen los Wise Workers, a los que no les importa compartir conocimiento, a los que no les importa ayudar a otros equipos. Yo sé que esto es difícil, que no es fácil, y lo veo en las organizaciones para las que trabajo, pero desde luego todo nace del querer de uno mismo. Es decir, todo nace
yo quiero y conecto con mi gente, con mi equipo, para poder trasladarlo a otros equipos. La gestión de conflictos es otra de las habilidades fundamentales. Tenemos miedo a los conflictos por naturaleza, mucha gente, porque el conflicto lo vemos como un problema, pero los conflictos tienen que ser conflictos constructivos. Tenemos que ser capaces de debatir de las ideas y no personalizar el que uno tenga una idea y otro otra, sino ser capaz de debatir cuál es la mejor idea para el servicio que queremos prestar, para el producto que queremos ofrecer. Entonces, gestionar los conflictos es importante también. La capacidad que uno tenga de relacionarse con los demás y que sea de calidad y que sea desde el corazón, antes lo decía Maite, en uno de mis negocios que se llama Unity, nosotros decimos que conectamos corazones con razones afines. Y es un negocio donde nos dedicamos a algo tan importante como es la búsqueda de pareja y donde combinamos tecnología y emoción, combinamos inteligencia artificial con métodos más tradicionales. Y fijaros que nuestra capacidad relacional tiene que ser súper de calidad. Y ahí volvemos otra vez a valores intrínsecos de la persona, como son la integridad, como son las intenciones y como es el nivel de confianza que podamos tener dentro de los equipos. Y otra de las cuestiones más importantes es la autenticidad y la espontaneidad. Alguien me decía, un amigo hace poco me preguntaba, yo pensaba que las personas éramos únicas y que por eso éramos auténticas. Y yo le dije, hombre, yo creo que una cosa es que seamos únicos, porque efectivamente todos somos únicos. No hay nadie que sea igual a ti. Pero para ser auténtico hay que ser espontáneo. Tenemos que tener esa naturalidad a la hora de expresarnos, esa naturalidad para innovar, para crear, para proponer cosas locas que pueden decir, esta está como un cencerro, pero realmente de repente alguien hace un clic y por ahí podemos conseguir que nuestro servicio mejore o que nuestro producto sea más adecuado para el público objetivo al que vamos dirigidos. Entonces, todo esto son habilidades y súper importantes para conseguir convertirnos en un wise worker. Y yo pondría también dos cosas más que os quiero contar antes de acabar mi intervención y pasar al conversatorio, que creo que es lo que tiene más, lo que enriquece más a todo el mundo. Primero, para conseguir un empleo como un wise worker o para convertir tu empleo o convertirte en un wise worker dentro del empleo que puedas tener, lo más importante creo que son tres cosas. Uno, ¿cuál es tu propósito de vida? Y de esto se habla últimamente mucho, lo veréis con cantidad de gente, pues desde los japoneses que hablan del Ikigai, que es la razón de vida, o a nuestro amigo que habla del propósito, perdonadme que se me ha ido el nombre, que hablan del propósito de vida que tenemos y qué es para qué estoy yo en este mundo, es decir, qué es lo que yo quiero aportar de valor a este mundo, que normalmente nos lo preguntamos pocas veces. Pues en ese buceo interior que queremos hacer, esta es una de las cuestiones fundamentales para conectar con uno mismo y saber cómo me voy a convertir en ese wise worker. Pero otra cuestión muy importante es poner el foco. Hoy tenemos una capacidad de dispersión brutal porque tenemos muchísimos inputs por miles de sitios, muchas redes sociales, mucha información por todos los sitios y necesitamos poner foco en lo que queremos hacer. Y yo por eso hay un autor del siglo pasado que se llama Paul Meyer que dice que escribir cristaliza los pensamientos. Y yo os animo a escribir. Si lo podéis hacer de puño y letra, mejor. Ya sé que la tecnología, pues también con el móvil lo podemos hacer. Porque escribir nos va a ayudar a definir nuestro propósito, a saber lo que queremos hacer, a saber con quién tenemos que contactar para que nos ayude con lo que necesitamos, a saber a quién contactar para contarle lo que estamos haciendo o para darle noticias de lo que estamos haciendo y que nos dé también algún feedback que nos pueda ayudar a saber si lo que estamos haciendo u ofreciendo, bueno, pues tiene sentido o no tiene sentido. Y poner foco es súper importante.
Y la tercera pata es la de las relaciones. Estar presente en el sector en el que uno quiere estar. Tiene que estar y para eso es necesario moverse, es necesario participar en foros, en escribir publicaciones en distintas redes sociales y hacerlo siempre desde la honestidad, siempre desde la integridad, porque a veces en ocasiones, pues seguro que a vosotros también os pasa, os llegan personas que quieren información o que quieren, te piden hacer cosas, pero realmente no lo hacen desde el corazón y desde el cariño, sino a lo mejor pues desde intereses ocultos, y esto es lo que después no funciona porque la relación no llega a ser una relación limpia, transparente y honesta. Ahí tenéis para mí un magnífico experto en el tema de las relaciones, es Cipri Quintas, que tiene un libro maravilloso que se llama Networking o Cómo hacer networking, que si no lo conocéis os invito a que lo leáis porque, bueno, pues os da muchísimos consejos y tips para poder fomentar cada vez más estas relaciones. Entonces yo simplemente deciros para finalizar que un Wise Worker es una persona con una filosofía de vida y de trabajo diferente a las actuales y sobre todo con una filosofía de adaptación a las circunstancias y de ponerle siempre muy buena cara a lo que venga, porque lo que venga, yo tengo un dicho que todos mis amigos lo saben, que siempre digo que lo que sucede conviene. Y algunas veces me dicen, bueno, pero si te sucede algo malo no conviene. Digo, mira, yo creo que todo lo que te sucede en la vida conviene porque te enseña, si es algo positivo te enseña y tal, y si es algo negativo te aprenderás algo de esa oportunidad y de esa situación. Entonces, bueno, pues un Wise Worker es esa persona que es capaz de adaptarse a lo que venga, siempre con una sonrisa en la cara. Muchísimas gracias y bueno, pues estoy a vuestra disposición para contestar todo aquello que queráis. Pues mira, Sandra, tú y yo no nos conocíamos hasta hoy, pero es que estás diciendo unas cosas que me veo absolutamente reflejada. Yo siempre, por ejemplo, a mi equipo les digo, ¿tenemos un problema? Bien, ¿se puede resolver? Resolvámoslo. ¿No se puede resolver? A otra cosa. Actitud positiva. Es decir, y sacar evidentemente enseñanzas para no volver a caer en esos mismos errores, pero darle vueltas a las mismas cosas cuando sabes que no tienen solución, han pasado por algo. Como tú dices, lo que sucede conviene. Aprendamos de ello y a seguir adelante. Es así, más o menos. Bueno, empezamos a tener preguntas. La primera, esta es mía, porque me interesa mucho conocer tu opinión sobre, claro, ahora se habla mucho de las profesiones STEM, pero un Wise Worker no necesariamente tiene que ser un STEM, ¿verdad? Bueno, un STEM le faltaría Claro. una letra, ¿vale? Claro. Le faltaría la A de actitud, si quieres, o la E de emoción, ¿vale? Es decir, que los STEM efectivamente tienen que ver con la tecnología y yo creo que ya se está trabajando en que al STEM se le añada esa otra letra que tiene que ver con la parte emocional. Yo creo que la tecnología es fundamental, caminamos hacia ello, no podemos cerrar los ojos ante algo que es evidente y hoy, vamos, yo ya conozco robots que ponen 100 cervezas por minuto, o sea, que es flipante. Entonces, si tú tienes un robot que pone 100 cervezas por minuto, pues evidentemente el camarero tendrá que empezar a pensar que tiene que cambiar de trabajo o que tiene que buscar darle una vuelta a lo que hacía hasta ahora para cambiar. Entonces, no podemos cerrar los ojos ante la evidencia, pero sí podemos ver qué podemos ofrecer nosotros desde ese lado humano, desde ese lado de la emoción, porque por lo menos por estas 24 horas, hasta ahora la tecnología, aunque también caminamos desde el punto de vista de la gestión de las emociones, a utilizar la tecnología para medir tendencias de comportamiento y de relación. Y esto ya lo hacían grandes autores en el siglo pasado, ¿eh? Es decir, que por ejemplo, Meredith Belvin lo hace para conocer cuáles son los roles dentro de un equipo y lo que hacía era eso, ¿no? Entonces, pero efectivamente yo creo que a los STEM hay que añadirles la pata emocional, ¿vale? Y no todos tenemos que ser STEM. Ser un Wise Worker no te exige esa profundidad de conocimiento de la tecnología. Yo creo que lo que te exige sobre todo es comprenderla, fíjate. Efectivamente, comprenderla y tener claro que si la tienes que utilizar, utilizarla cuando sea preciso, ¿vale? Es decir, que
Hoy, en ocasiones, la gestión de las emociones, como te he dicho, pasa también por el uso de tecnología. Pero en este caso, la parte humana de momento no la podemos sustituir. Entonces, tú te puedes colocar en un tipo de trabajo STEM o te puedes colocar en un tipo de trabajo donde quieras gestionar emociones. O puedes colocarte en una cosa intermedia, donde mezcles las dos, ¿vale? Hoy hay carreras que hasta hace muy poco no eran visibles, como por ejemplo un matemático o un físico. Todo el mundo le decía, pero ¿para qué estudias esto? Y hoy un matemático o un físico son personas súper demandadas, porque detrás de tecnologías hay cantidad de algoritmos que llevan un componente matemático brutal, y no te digo pues cuando estamos hablando de tecnologías que tienen que ver con cuestiones de carácter físico, le hace todo lo que tiene que ver con energías renovables, el coche eléctrico, movilidad y todo este tipo de cosas. Pues son dos carreras que hasta ahora eran, bueno, pues no tan visibles, y ahora de repente tienen una mayor visibilidad y un mayor posicionamiento desde el punto de vista de la empleabilidad. Pero no es suficiente, necesitamos siempre la pata emocional. Para ser un wise worker necesitamos la pata emocional. ¿Vale? Claro, la pata emocional, que es la parte fundamental, esa, ¿dónde se aprende? Nos preguntan también que eso hay escuelas de verdad donde te orientan con eso, porque casi que es algo que te viene un poquito de serie cuando naces y que luego eres capaz de desarrollar. Eso sí, pero es lo más difícil de desarrollar. Es mucho lo más más fácil aprender a hacer algoritmos, creo yo, ¿eh? claro, Fíjate. pues es lo más difícil y, como os decía, tiene que partir de algo fundamental, que es el yo, es el querer. Yo quiero mejorar como persona y quiero aprender a gestionar equipos. Si tú quieres, jolín, pues desde el propio ESIC, que tiene cantidad de formación para mejorar este tipo de habilidades, pero es que hoy en redes sociales hay cantidad de plataformas que te ayudan a mejorar todas estas habilidades, ¿vale? Luego también hay una parte muy importante que se llama observación, que a veces la perdemos. Es decir, que la observación, nosotros tenemos que, siempre en nuestro entorno tenemos ejemplos de personas que nos parecen maravillosas porque gestionan bien las personas, porque nunca tienen una palabra mal dicha, porque saben gestionar los conflictos. Entonces, observar a las personas que tú crees que son modelos para ti es fundamental para poder aprender. Es decir, una de las formas de aprender es a través del ejemplo que tenemos. Los malos ejemplos también, ¿eh? O sea, los malos ejemplos también funcionan para aprender mal. Total. Esto funciona para los dos lados, para lo bueno y para lo malo. Entonces, observar a aquellos que para ti son un gran ejemplo. Y creo que eso, hoy tenemos mucha gente, estoy segura que todos a nuestro alrededor tenemos gente a la que nos gusta, bueno, pues por su forma de ser, por cómo habla, por cómo se relaciona con la gente. Observar y después probar a ser tú. Pues hoy voy a cambiar y en lugar de hacer algo que hacía hasta ahora lo voy a hacer de otra manera. ¿Vale? Sí, no se trata tanto de imitar, sino de inspirarse para encontrar ese verdadero yo natural. De eso yo sé mucho, pero no es cuestión de que os lo cuente aquí, porque como es un caso personal, ya algún día lo contaré, que es muy divertido también. Nos dicen aquí, por ejemplo, ¿puedes poner un ejemplo? Lo pregunta Miriam. ¿Puedes poner un ejemplo de convertir el dato en información y después en conocimiento? Bueno, pues mirar, un dato puede ser pues que el porcentaje de personas que responden un cuestionario sobre docencia en una universidad o en una escuela de negocios. Eso es un dato que solo nos dice que hay un porcentaje que participa, pero no nos dice mucho más, ¿vale? No. Entonces tendremos que averiguar, además de ese dato de la docencia, a qué nos lleva todo eso. Es decir, ese porcentaje nos está diciendo que hay mucha o poca participación. ¿Y esa participación qué significa? O sea, luego está la parte de interpretación. Y esa interpretación nos lleva a tener un conocimiento de cómo está siendo la docencia dentro de nuestro aula o dentro de nuestra universidad. Y entonces tendremos que tomar medidas. Si la participación no es elevada, hay algo que está fallando, hay algo que está no funcionando.
y la información la hemos convertido en conocimiento porque hemos puesto medidas para poder paliar el problema que exista ahí. Desde el punto de vista matemático, posiblemente haya ejemplos, yo no vengo de las ciencias, pero posiblemente haya ejemplos mucho más fáciles, ¿no? Es decir, pero yo ahora mismo pues no te puedo poner otro ejemplo, no se me ocurre en este momento, ¿vale? Yo creo que por lo poco que yo sé, que tampoco soy experta en analítica, ¿no? Pero en recursos humanos el conocimiento surge cuando cruzas datos que a simple vista y cogidos de manera individual te dicen poco. Y, por ejemplo, en absentismo se han aplicado ya modelos predictivos muy interesantes que te cogen eso, datos de aquí, un dato de aquí, otro dato de allá, se cruza y es cuando aparece el conocimiento para tomar una decisión al respecto. Por ejemplo, pues saber Sí. si la gente falta más al trabajo determinados días o en determinadas franjas horarias o en determinados departamentos, eso luego lo cruzas con otros datos, por ejemplo, de cultura o de siniestralidad y ya tienes el conocimiento para tomar decisiones. Pero lo dicho, esto es de manera muy... Si me oye de verdad un analítico me dice, ¿pero qué estás diciendo? ¿De qué manera más sencilla lo explicas? Bueno, pues es como yo lo entiendo, ¿de acuerdo? Más preguntas, más preguntas. Mira, sí, Miriam nos pregunta si puedes repetir los 5 multis que decías de tu equipo. Porque yo he Sí. tomado 4, pero creo que me faltaba uno y ella me decía lo mismo. Dice, yo creo que, a ver, si nos lo Pues puedes repetir. en mi equipo yo busco siempre, para los proyectos que hago, montar un equipo que sea multidisciplinar, cultural, multigeneracional, Eso es. multigénero y multicapacidades. Porque Vale. hoy la de las capacidades, a veces nos olvidamos de ella, pero las personas con capacidades diferentes nos pueden aportar visiones muy diferentes y a veces nos olvidamos de ellos. Y a mí me gusta tener ese tipo de equipos. Por último, algo que tiene que ver con los prejuicios o los sesgos que cada uno tenemos. Y te pongo un ejemplo muy claro. Ayer hicimos una sesión también muy interesante sobre el liderazgo empático y este liderazgo más emocional. Y la sesión, en el fondo, lo que nos llevaba es a un autoconocimiento de la persona a través de técnicas de relajación, de introspección, etc. Y hubo una persona que nos preguntó, ¿pero esto de verdad es liderazgo? ¿Mm? Y realmente sí era liderazgo, porque si tú no te conoces a ti mismo como líder, ¿cómo vas a saber conectar con los demás? Si tú no te conoces como líder, ¿cómo vas a saber aprender a hacer las cosas de manera diferente, a comunicarte de manera diferente, a ser más sensible a las emociones, por ejemplo? Entonces, no sé si me explico, que yo me enrollo mucho. En el Sí, fondo sí. lo que quiero decir es, claro, hay que primero también quitarse un poco la cosa de decir, yo no puedo hacer esto. Yo decía antes que un wage worker, una de las cuestiones o una de las características era la curiosidad. Para ser curioso te tienes que desprender de los condicionamientos mentales que uno tiene. Y todos tenemos condicionamientos mentales porque al final vivimos en una sociedad donde tenemos unos constructos sociales, unas formas de comportamiento, unas maneras de hacer y esto, bueno, pues nos pone un marco de actuación en el que cuando nos salimos o cuando hay alguien que se sale de ese marco de actuación nos choca o nos hace decir, uy, esto no puede ser. Entonces, la curiosidad pasa por desprenderse de esos condicionamientos, pasa por conseguir que tu mente se libere y acepte nuevas formas de pensar, nuevas formas de liderar, nuevas formas de hacer. Después tú podrás elegir con cuál te quedas, que creo que es importante. Tú después eliges. Yo me quedo con esta porque esta va más con mi propósito, con mi yo, sintoniza más con mis valores, con mi forma de ser. Pero creo que es bueno tener esa apertura mental para poder conocer con qué gafas miran otros. Porque las gafas que nos ponemos son las mías, pero si yo me pongo las de otra persona, estaré viendo la realidad, los trabajos y a las personas con las gafas suyas. Y lo importante en un wage worker es precisamente ser capaz de cambiarte de gafas para poder tener una visión de la realidad más amplia, más global. Es como cuando decimos, en este caso con mis gafas solo estoy viendo mi árbol y como mucho 2 árboles de al lado que ven más o menos como yo. Si yo me pongo las gafas de otro o me monto arriba,
lo que estoy viendo es el bosque. Por lo tanto, estoy viendo todos los colores de los distintos tipos de árboles que hay en el bosque. Y no estoy prejuzgando que solo los que están a mi lado son los que existen. ¿Vale? Entonces, creo que esto es fundamental para ser un wage worker. Open mind. O sea, quitarnos, y de verdad que esto es súper difícil, cuanto más mayores somos, más condicionamientos mentales tenemos y es más difícil quitarnos. Pero de verdad que tenemos que hacer ese ejercicio mental de decir, oye, lo que me viene voy a, bueno, a darle una pensada, a darle una vuelta y, ¿por qué no?, a explorar lo que me están trayendo nuevo para ver si me encaja conmigo o no. ¿Que no resuena conmigo? Perfecto, pues está ahí. Yo me quedo con lo que me resuena. Pero desde luego no podemos decir que eso no es, porque también es. O sea, las realidades no solamente son las que uno pinta, sino las de los demás también. Con todo esto que estás diciendo tiene mucho que ver el ego. ¿Cuánto de ego tiene un wise worker? Porque yo creo que tiene muy poquito, o sea, que lo tiene contenido, no poquito porque el ego también es necesario, pero que lo tiene muy medido. Claro, el ego, bueno, pues mirar el ego, jolín, es uno de nuestros grandes problemas, ¿no? Yo los llamo algunas veces, es una palabra un poco fuerte, pero yo los llamo, algunas veces se convierte en un terrorista interno, ¿vale? Es decir, que nos hace muchas malas pasadas. Pero fijaros que el ego no solamente puede ser personal, ¿eh? El ego puede ser de equipo, o departamental, o de un área. Quiero decir que el ego también puede ser dentro de un área funcional. Entonces, esto volvemos a ser lo mismo. Si partimos de la humildad, que la humildad no significa que no reconozcamos en lo que nosotros somos buenos y lo que nosotros tenemos que hacer, sino que somos capaces de abrirnos a los demás y reconocer lo que hay en los demás y escuchar lo que los otros tienen que decir sobre nuestra realidad, nuestro servicio, cómo lo hacemos o cómo no lo hacemos, pues entonces aparcaremos un poco el ego para poder escuchar todas esas opiniones. Y desde luego para construir servicios, productos, ser innovadores, creativos, necesitamos dejar el ego a un lado. De esto sabes tú mucho más que yo, ya me quedan dos últimas preguntas. Pero yo creo que todo esto también que estás diciendo con esta última aportación tiene mucho que ver con lo que muchos psicólogos hablan y llaman compasión, no en el sentido religioso de la palabra, sino sociológico de la misma. Sí. Que también muchas veces las palabras tienen esa carga que dices compasión, pero si es que yo no me da pena, no, la compasión no es pena. La compasión es esa conexión con el otro, es entenderle, no significa que siempre tengas que darle la razón y que cambies tú tu posición, pero sí te ayuda a entender la realidad, como tú dices tú, más desde arriba y desde todos los lados. Y la última es ya un comentario que es mi opinión, ¿eh? Pero yo cuando me estoy oyendo hablar, te estoy oyendo hablar de un wise worker, ¿sabes qué me viene a la mente? A ver. Y a lo mejor estoy absolutamente equivocada. Angela Merkel. Podría ser, claro que sí. Y es una señora que tiene sus muchos años, pero es alguien que, a mi entender, ha sabido aparcar muchos prejuicios ideológicos de partido para orientarse siempre al consenso, a intentar integrar. Fijaros que Angela Merkel, con todo y su condición política, bueno, pues ella, por ejemplo, no era muy partidaria del matrimonio homosexual. Nosotros en España, como sabéis, hemos sido de los primeros en una ley que permita esto. Y Angela Merkel, una vez que España conseguimos tener el matrimonio homosexual, pues ella lo que hizo fue una revisión de lo que nosotros habíamos hecho, habló con distintos políticos españoles y dijo, oye, ¿por qué no? Y ella fue la promotora del matrimonio sexual, aunque desde el punto de vista de su opción política no es algo que digamos, que promulguen, ¿vaya? Bueno, pues ese tipo de cosas, bueno, pues, y es una persona que ha estado siempre muy proactiva con la parte tecnológica y con la parte emocional, ¿eh? Es que ella tiene formación tecnológica, ella es ingeniera. Ingeniera. Ha desarrollado mucha habilidad. De Alemania del Este, quiero decir que esto es importante, quizá las nuevas generaciones no lo tienen tan así, pero una ingeniera de Alemania del Este, que tiene sus connotaciones importantes, ¿vale? Donde el resultado y la orientación al resultado era lo importante y donde las personas pensaban menos y sin embargo, bueno, pues políticamente es una mujer, bueno, pues
primero, una política fundamental y segundo, que ha transmitido bueno, pues esa parte del cariño por Europa, porque ha sido una de las que ha transmitido ese pilar que es la Unión Europea, ¿no? Ese pilar de que todos la sociedad europea vayamos mejorando cada vez más, ¿no? Y además tiene mucho sentido del humor, que yo creo que también es algo que ninguno debemos perder. Fundamental. Sentido del humor hay que tener siempre. Siempre. Este mismo, fundamental para un waste worker también tiene que tener sentido del humor. Sí, 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 fundamental. En otros momentos os contaré una anécdota de Merkel que precisamente denota que tenía y bueno, lo sigue teniendo, a pesar de su imagen seria, mucho sentido del humor. Pues oye, ha sido un placer, un placerazo diría yo, porque yo me he entretenido un montón, he tomado muchas notas de cosas que has dicho que me parece que me van a enriquecer a mí personalmente mucho. Seguro que a todas las personas que nos han seguido, que han estado ahí prácticamente hasta allá, pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a todos los que habéis estado siguiendo y animando esta conversación y como siempre, pues cuidaros mucho hasta la próxima. Os mandaremos esta sesión grabada y además se ha comprometido Sandra también a mandarnos un pequeño documento como guía, de igual manera. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y a vuestra disposición para lo que queráis. Estupendo. Cuidaros mucho. Un abrazo. Hasta luego.